Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos con el Domingo de Ramos una nueva Semana Santa, la segunda Semana Santa de la pandemia, una Semana Santa muy especial, más sufrida podríamos decir, con zozobras, con tribulaciones, pero bueno, que también en ese sentido nos une más a la cruz de Jesús. Y comenzamos con la celebración del Domingo de Ramos, que es una celebración litúrgica que abre las puertas de la Semana Mayor, en la que confluyen dos tradiciones: la tradición judía de Jerusalén, que acostumbraba a celebrar, todavía ahora lo hace, pues con una especie de como representación de aquella jornada de la entrada de Jesús en la ciudad santa. Y la otra tradición era la romana, que conmemoraba la pasión, como diciendo, vamos a entrar a la semana de la conmemoración de la muerte de Cristo, y entonces el domingo era como una introducción. Entonces lo que ha hecho la liturgia es juntar las dos tradiciones. Por eso la misa comienza con la procesión de Ramos. Las autoridades esta vez han desaconsejado que haya procesiones. Probablemente haya una mínima procesión en la iglesia a la que ustedes asistan, o una alusión al tema de los ramos, la bendición de los ramos, aunque todos estén en su sitio. Pero es recordando aquella entrada triunfal de Jesús. Y luego se leerá en el Evangelio la pasión, el relato de la pasión de Cristo, largo, para también como ponernos en la misma longitud de onda de lo que vamos a celebrar en esta semana, en concreto el próximo Viernes Santo. Este año consideramos el Evangelio de San Marcos, que es más sucinto. Son 16 capítulos, de los cuales dedica 2 al tema de la pasión de Cristo, con lo cual también vemos que le da mucha importancia. Es un relator importante, llamativo. Mirándolo en perspectiva, se da uno cuenta que quiere insistir mucho en una idea, y es que Jesús es el Mesías. Mirando un poco el relato, comparándolo con los otros sinópticos, termina uno viendo que él lo que quiere insistir es que más que Jesús sea el heredero de David, más que Jesús sea el rey de Israel, lo importante es que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y es un poco como la conclusión de ese relato que vamos a leer. Por ejemplo, uno de los puntos en los que insiste es en ese relato de que Jesús pide que traigan un burrito. Hay unas representaciones muy bonitas del burrito o de una burrita con su pollino, el borrico, como le llamaba San José María, que tiene un papel importante, y es que se cumple la profecía de Zacarías 9:9, donde se anuncia que el rey vendrá montado en un pollino. También llama la atención cuando los discípulos y los seguidores que están allí empiezan a poner por el suelo sus vestiduras, sus capas, con lo cual se están cumpliendo también los ritos de la entronización real previstas en el segundo libro de los Reyes. Es un texto mesiánico. Para Marcos, Jesús es mucho más que el hijo de David o que el rey de los judíos.
Y entonces el Domingo de Ramos se considera en la liturgia esa figura del rey anunciado por el profeta Zacarías. 9:9. Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey, justo y triunfador. Al mismo tiempo, y es lo que hace el misterio del profeta, el rey, alegre, justo, triunfador, viene pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Palabras misteriosas, paradójicas, que anuncian a un rey, pero montado en un burrito, no en un brioso corcel. Un rey pobre, dice Benedicto XVI, un rey que no gobierna con poder político y militar. Su naturaleza más íntima, y es, me parece, el punto en el que podemos detenernos en este rato de oración con Jesucristo que nos preside desde el sagrario, es la humildad, la mansedumbre ante Dios y ante los hombres. Esa esencia, dice Benedicto, que lo contrapone a los grandes reyes del mundo, se manifiesta en el hecho de que llega montado en un asno, que es la cabalgadura de los pobres. Estoy leyendo una novela donde precisamente lo que acaba de pasar es eso, que viene un alemán y acaba de vender pues el gran caballo. A algunos de ustedes les gustan mucho los caballos, y entonces pues claro, porque es para el duque, ni siquiera es un rey, para el duque de Milán pues ha comprado un brioso corcel, pues eso muestra la grandeza del poseedor. También hoy día hay gente que un poco quiere manifestar lo grande que es, pues con los millones que le puede meter al carro, y entonces pues el Testarossa, ¿no? el Lamborghini, etcétera, ¿no? Porque eso muestra que yo tengo tantos millones que puedo andar montado en 1.000 millones, ¿no? Que después termina pues, en una carretera portillado, pero bueno, Jesús es como si en ese caso escogiera un pequeño Nissan, ¿no? Un carrito pequeño, o un simple burro, un pollino, por humildad, por mansedumbre. Si las primeras semanas del tiempo de Cuaresma ponían el acento en el esfuerzo ascético del cristiano para convertirnos, esta última semana, en cambio, si se dan cuenta, ha estado insistiendo en el Evangelio de San Juan, como contemplar el ejemplo de Jesús al final de su caminar terreno. Se pretende responder a esa pregunta que se hacen los fariseos: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad hace lo que hace? Y en este pasaje del Domingo de Ramos, de Jesús montado en el burrito, se ofrece una respuesta. Su naturaleza más íntima es la humildad, la mansedumbre ante Dios y ante los hombres. Se ve que Jesucristo, tu Señor, eres un rey de la sencillez, de la pobreza, un rey de los pobres. Su poder reside en la pobreza de Dios, en la paz de Dios. Por eso, a la hora de nacer, pues como sabemos, nació en un pesebre, junto a unos animales. Sus cortesanos fueron pues un asno, un buey, una mula, pues María y José y unos pobres pastorcitos. Nadie de los reyes se dio cuenta, nadie de los sumos sacerdotes. Nació pobre y murió pobre. Y entonces por eso entra por esa puerta triunfal de Jerusalén, pero con una entrada humilde, mansa, sencilla. Don Javier Echevarría, comentando este pasaje, escribía: qué pobre cabalgadura elige nuestro Señor. Quizá nosotros, engreídos, hubiéramos escogido un brioso corcel, pero Jesús no se guía por esas razones humanas, sino por criterios divinos. Entonces ahí vamos aprendiendo a andar en la lógica divina. En eso San José María insistía mucho: hay lógica divina y lógica humana. Y a veces tendemos a movernos por esas lógicas humanas. ¿Cuánto tienes, tanto vales? Las apariencias, el imponer nuestra voluntad, nuestro modo de ver, ser considerado, llamar la atención. Y tú, Señor, que eres el Dios del cielo y de la tierra, entras montado en un pollito, en un pollino, en un borrico. Esto sucedió, dice San Mateo,
para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un borrito, hijo de animal de yugo. Jesús, que es Dios, se contenta con un borriquito por trono. Nosotros, que no somos nada, somos a veces, con mucha frecuencia, vanidosos, soberbios, buscamos sobresalir, llamar la atención, tratamos de que los demás nos admiren, nos alaben, que tengamos muchos likes. San José María se enamoró de esta escena del Evangelio. Aseguraba de sí mismo en su relación con Dios, y es esa virtud, decía, que me parece que nos podría servir para nuestra consideración en este inicio de la Semana Santa, de la humildad. Y pues los santos están puestos pues para que los imitemos, para que aprendamos de ellos. Y siendo muy joven le repetía a Jesús: Señor, no soy nada, no valgo nada, no tengo nada, no puedo nada, soy la nada. Es como un ritornelo que nos sirve y seguramente nosotros basta con mirar nuestra lucha ética, pues nuestras confesiones recientes, para decir, pues es que lo puedo decir sin humildad de garabato, ¿no? No es como, voy a decir esto aunque en realidad sabemos que no es verdad, no, voy a decir esto porque es verdad, Señor, y díselo tú ahora: Señor, no soy nada, no puedo nada, no tengo nada, no valgo nada, soy la nada, Jesús, ayúdame. Y entonces en esa humildad decía, se consideraba un burrito, yo soy como un burrito, y le servía para su lucha espiritual, para su exigencia. Ser un burrito, que en el campo se usa mucho lo que llaman en España la noria, que es como nuestra arroba de Chicago, la noria, pues, que es el que va dando vueltas y dando vueltas al molino, y gracias a esas vueltas se va moviendo la noria, la rueda, y entonces sale agua que riega todo el campo, y gracias a ese trabajo rutinario vienen las flores y los frutos. Pero aunque uno a veces lo único que ve es el mismo pedazo de tierra, monótono, repetitivo, reiterativo. Decía, yo soy un burrito. Y mirando, si uno mira con humildad, no solamente somos burritos, sino burrito sarnoso. Habrás visto esos animales, ¿no?, con esas llagas, con esas heridas que un poco repelen, ¿no? Burrito sarnoso. Así se presentaba él delante de Dios. Claro, es una vida de un santo. No era una frase bonita, por decir, sino que se consideraba así. Y alguna vez tuvo una aparición divina, una faceta sobrenatural de su existencia, como una especie de ataque del diablo, y parece que el ángel de la guarda lo defendió y le dijo al oído, pues iba por la calle, un tipo se le lanzó y otro lo defendió. Uno podría decir, no, pues un loco que se le lanzó y otro que... Pero el que lo defendió, un cuajo ahí que iba a su lado, se le acercó y le dijo al oído, borrico sarnoso, y se desapareció. Entonces, pues claro, no le gustaba hablar de estas cosas sobrenaturales porque decía que lo nuestro es lo ordinario. Y alguna vez haciendo oración delante del Señor, le decía eso: Señor, aquí estoy yo que soy un borrito sarnoso. Y escuchó que Dios le dijo, un borrico fue mi trono en Jerusalén. Él quedó asombrado, pensó, dijo, no, esto debe ser del diablo, y se fue. Pero se fue y buscó, estudió, ¿no? Y al estudiar se dio cuenta que era verdad, porque empezó a dudar si el Señor se había montado en un borrico o en la burrita. Y entonces, no, dice, no, se montó en un borrico, hijo de la burra, pero se montó en el pollino. Un borrico fue mi trono en Jerusalén. Nosotros a veces queremos ser el que va montado en el trono. Y lo que el Señor quiere es que seamos ese trono humilde. Él escoge por trono humilde un borrico, pues que seamos ese borrico, que seamos humildes, sencillos, discretos, prudentes, conocedores de las propias miserias, que se consideran nada porque en realidad somos nada. Obviamente el Señor espera que luchemos, y el hecho de estar aquí
presencialmente este grupo tan numeroso y valioso, y otros muchos que están viéndonos ahí en el Instagram o los que nos verán a lo largo de estos días. Pues estamos haciendo un esfuerzo para hacer oración. Algo hacemos, algo luchamos, pero no es nada para todo lo que tenemos que hacer. Qué importante tener esa humildad. Y alguien dice también que el borrico podía haber pensado que todas esas palmas, todos esos ramos, todas esas ropas puestas en el suelo fueran dirigidas a él. Qué ridículo hubiera sido, por ejemplo, que el borrico empezara a encabritarse y a rechinar y pensando que eran todo en su homenaje, ¿no? Que hubiera tumbado al Señor, por ejemplo. A veces somos nosotros así. Cuando hacemos algo porque Dios obra en nosotros y nos ponemos los méritos como si fuéramos nosotros los que mereciéramos el honor, la gloria. Por eso de ahí viene ese lema también, para Dios toda la gloria. Jesucristo, que es Dios, se contenta con un borriquito por trono. San José María aseguraba de sí mismo que era un borrito sarnoso, que no valía nada. Pero al mismo tiempo, como la humildad es la verdad, reconocía que era depositario de muchos dones de Dios, especialmente de ese encargo de abrir caminos divinos en la tierra, mostrando a millones de hombres y mujeres que pueden ser santos en el cumplimiento del trabajo profesional y de los deberes ordinarios. Jesús entra en Jerusalén sobre un borrico. En el arte hay muchas representaciones bonitas. Un ejercicio bueno puede ser mirar en Google cuadros, no estos píos así como de Biblias baratas, sino esos cuadros medievales de los grandes artistas, porque hay mucha piedad, los del Giotto, por ejemplo, y sacar consecuencias de esta escena. Cada cristiano puede y debe convertirse en trono de Cristo. Y aquí vienen como anillo al dedo unas palabras de San José María. Decía, si la condición para que Jesús reinase en mi alma, en tu alma, fuese contar previamente en nosotros con un lugar perfecto, tendríamos razón para desesperarnos. Sin embargo, Jesús se contenta con un pobre animal por trono. Hay cientos de animales más hermosos, más hábiles, más crueles, pero Cristo se fijó en él para presentarse como rey ante el pueblo que lo aclamaba. De pronto, la primera parte de la meditación era considerarnos borrico, y con razón, porque además somos de esos borricos que además pues, hacen lo que no deben o en el momento menos oportuno. Ahí nosotros tenemos en Torreblanca, hay uno famoso, que entonces no falta el que va pues a darle cariño y se lleva su mordisco. No uno, sino dos, varias personas les ha pasado. Uno que le lleva cositas y tal. Otro que habéis que hacerse una selfie y se llevó su mordisco. Bueno, así somos. Nos van a dar un cariño y respondemos con una cosa. Pues Cristo se fijó en él. Si somos unos borricos, si nos consideramos delante de Dios poca cosa, también es bueno pensar, Cristo se fijó en él para presentarse como rey. Porque Jesús no sabe qué hacer con la astucia calculadora, con la crueldad de corazones fríos, con la hermosura vistosa, pero hueca. En eso entonces tenemos ventaja si somos un borrico sarnoso. Nuestro Señor estima la alegría de un corazón mozo, el paso sencillo, la voz sin falsete, los ojos limpios, el oído atento a la palabra de cariño. Así reina en el alma. Humildad, mansedumbre, sencillez, pobreza. Estas son las notas prioritarias de ese rey del que hablaba Zacarías. Ese es el camino de Dios, desde el nacimiento en la humildad del pesebre hasta la muerte en el madero de la cruz. Mientras que, dice San José María, la piel del diablo es la soberbia. Es como una manera muy concreta también de reconocer lo que a uno le viene. La piel de Dios es la humildad. Pues, de hecho, la creación es una manifestación de humildad. Dios que se abaja a construir, pues a crear para compartir. El que no necesita nada ni nadie.
que se somete a la libertad de unos hombres que le pueden fallar, que se somete a la humillación del olvido de sus hijos, del pecado de Adán y Eva, y de tuyo y mío. Y Dios que se humilla y se hace niño, y nace pobre, y pasa hambre, y pasa sed, y sufre, y no tiene donde reclinar la cabeza. Qué humildad la de Jesús. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué es lo que sabe hacer? Envidiar, imponerse, sembrar la cizaña, ser el padre de la mentira, que además después acusa. ¿Y qué es el pecado de Adán y Eva? Algunos dicen que si fue una cosa de sensualidad. No, el pecado de Adán y Eva fue muy sencillo: soberbia, orgullo, querer ser como dioses, no querer ser obedientes. ¿Cuál es la gran virtud de Jesús? La humildad. ¿Cómo se manifiesta esa humildad de Jesús? En la obediencia. Qué difícil es obedecer. Toda la vida ha sido el gran tema, por ejemplo, la adolescencia, la juventud inicial, cuando uno empieza a experimentar la libertad, a darse cuenta de que soy libre, y lo primero es como desobedecer. Hace falta madurar para ver que el camino de la obediencia es el camino de la afirmación de la libertad. En eso tenemos el ejemplo de María, que es la mujer más libre y que manifiesta esa suma libertad accediendo a lo que el Señor le pide, a lo que el Señor le ofrece, porque Dios no se impone. ¿Cuál es el acto más libre de María? Decir: acepto, amén, hágase en mí según tu palabra. ¿Cuál es el acto más libre de Jesús? Decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, ayúdanos a actuar de esa manera. También cuando estamos en nuestras luchas interiores, cuando el cuerpo se rebela, cuando la soberbia quiere imponerse, salirse con la suya, decir la última palabra. Señor, ayúdanos a ser humildes, que ese es tu camino. No ser soberbios, que es la piel del demonio. Por tanto, es apenas lógico que la liturgia relacione la profecía sobre el rey humilde con el autorretrato de Jesús que transmite San Mateo. Y es como la última parte de la meditación. Dice Jesús en Mateo: tomen mi yugo sobre ustedes. Es el rey de la libertad y nos habla de yugo. Y aprendan de mí. Bueno, Señor, queremos tomar tu yugo y aprender de ti, claro. Es muy importante en la vida, para uno triunfar, tener un modelo. Y a veces uno en lo profesional dice: tal profesor, quiero ser como ese profesor. Claro, para llegar a ser como él, ¿qué promedio habrá sacado él en la carrera? ¿Qué estudió después? ¿A dónde se tuvo que ir? ¿Cuáles becas se tuvo que ganar? Y ya con el solo hecho de tratar de imitarlo, ya uno tiene un plan de 10 años. Y eso ayuda mucho, porque exige de nuestra parte. Pero bueno, llega un momento en que uno puede alcanzarlo del profesor o superarlo. ¿Y ahora qué? Siempre hay que tener esos sueños que aspiren a más. Y ayuda mucho ese deseo mimético, como diría Girard. Pero puestos a imitar, es mejor imitar a alguien bien grande. Hay quien imita a un reggaetonero, ¿no? O hay quien imita pues a un futbolista, o lo peor, de un equipo malo, ¿no? Pues bueno, el mejor modelo para imitar es Jesucristo, que nos dice además: aprendan de mí. O sea, para sacarle jugo a esta naturaleza que Dios nos ha dado, para llegar lejos, lo más lejos posible, el mejor modelo es Jesús. ¿Y cuál virtud imitar en Jesús? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, Él se pone de modelo en la virtud de la humildad, en la virtud de la mansedumbre, en la virtud de la serenidad, en la virtud de la paz, de la sencillez. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Si uno es humilde, está tranquilo, está descansado. El agobio es porque yo me tengo que imponer, porque no me estoy imponiendo, porque hay otro que me está moviendo el banco, porque hay alguien que me está quitando el puesto. Pues si estoy para servir, si estoy para ser el último, pues qué problema hay que otro me esté superando.
Porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. No es lo mismo el yugo suave y la carga ligera de Jesús que nuestros cansancios y nuestros agobios. Nuestro descanso es llevar tu yugo, Señor, del modo en que tú lo portas, con mansedumbre, con serenidad, que es otra manera de hablar de la mansedumbre, con humildad. De esa manera es como su carga alcanza la suavidad. No sé si les ha pasado a veces que hay cargas, pues bueno, tiene un peso objetivo, pero que dependiendo del modo como uno las lleva, pues se hacen más o menos pesadas. De hecho, pues en ortopedia explican cómo cargar una cosa, pues también para que no haga daño. Hay quien si levanta un peso sin doblar las rodillas, pues está rompiendo ahí las estructuras físicas. Dobla la rodilla, ¡ay, qué fácil!, ¿no? Si lo sabe cargar a tiempo con otra persona. Bueno, pues, ¿cómo cargar un peso bien cargado? Con humildad y mansedumbre. San José María tiene 2 textos en los que habla de ese yugo que pueden servirnos para esta última parte de la oración. Dicen, el yugo es la libertad, el yugo es el amor, el yugo es la unidad, el yugo es la vida que Él nos ganó en la cruz. Y es como ese tema de la libertad que es como tan difícil de entender, porque uno a veces piensa que libertad es Juan Salvador Gaviota, ¿no? Volar como una gaviota. Luego resulta que una gaviota es lo menos libre que hay, ¿no? Porque está limitada pues por su naturaleza, pues que está ahí, ¿no? Lo único que puede hacer es volar, entonces tampoco es tan así, ¿no? Para libres nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero entonces tendemos a pensar, el diablo nos hizo creer que ser libres es tener la capacidad de oponernos al Creador, por ejemplo, ¿no? Rebélense contra Dios, sean ustedes como dioses. Y resulta que si uno le pone para empezar con él mismo, ¿cómo está? Sí, pues para parecerme a usted, valiente gracia. Por eso el Señor nos muestra el camino de la humildad, es el camino de la libertad. El yugo de Dios es el amor. Y es cuando más libre es uno. Cuando uno se entrega, en estos días un amigo celebró los 10 años de su matrimonio. Hay gente que hace muchas bromas con el matrimonio, etcétera, pero ¿qué hizo para conmemorar ese aniversario? Volverse a renovar esos votos. Pues obviamente uno se casa para toda la vida hasta que la muerte los separe. Pero bonito eso, ¿no? Como decir, me vuelvo a comprometer. Nosotros en la obra, como muchos de ustedes saben, nos ofrecemos nuestra entrega a través de San José. Entonces celebramos la fiesta, es como una de las fiestas más grandes. ¿Y qué hacemos? Ese día renovamos la entrega. O sea, como un día de fiesta tan grande, ¿qué hago para celebrarlo? Me vuelvo a entregar. Le vuelvo a decir al Señor que soy suyo. Porque el yugo es el amor. O sea, bendito yugo. Como una madre que tiene un hijo y que lo hace sufrir, que le hace de levantarse a medianoche, que le hace unas trastadas, que no llega a tiempo, pero ella feliz, ¿no? Alguien diría, no, pues si lo hace sufrir tanto, échelo de la casa y no lo vuelva a recibir. Y dice, no, es mi hijo, ¿no? Es que gozo sacrificándome por el hijo. Pues nosotros también pensemos, mi yugo es el amor. Además, en otra parte, dice en el Vía Crucis, mi yugo es la eficacia. La eficacia apostólica, el dar fruto, es consecuencia de ser muy humildes, de llevar esa cruz del Señor sobre nuestros hombros con amor, con libertad, con autonomía, con ligereza, con gozo. Gozar la entrega. Hay quien piensa que la entrega es cuesta arriba. Por eso las bromas del matrimonio, ¿no? La entrega es la manera de ejercitar mi libertad. Como soy libre, me entrego. Y es lo que hace Jesucristo y lo que veremos en la Semana Santa. Jesucristo, ¿qué hace? Se consagra al servicio y sabe que va a morir en la cruz y que esa es su manera de ejercitar la libertad. Cuando dice, aprendan de mí, es el camino para ser felices es dar la vida por los demás. Esa es la humildad. No imponerse, no salirse con la de uno, no decir la última palabra, triunfar, ponerse sobre los demás. No, el camino de la felicidad es ser el siervo. Y lo veremos esta semana. Agacharse y lavarle los pies a los otros. Amar los unos a los otros como Dios nos amó. ¿Y cómo nos amó Dios? Dando su vida por nosotros, muriendo en la cruz. Yo no he venido a ser servido,
dice como gran lema de su vida, sino a servir y a dar la vida en redención de muchos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y mirar a Jesús en la entrada triunfal, se da uno cuenta que el gozo no es los gritos, los hosanas, los aleluyas. El gozo es saber, por eso lo del burrito, es que yo soy un esclavo. Yo estoy entrando aquí, Jesús lo sabe, domingo y el viernes estoy colgado en el Calvario. Entonces Jesús en el fondo está ahí diciendo, estoy entregándome. Tanto que, pues por eso después la gente critica, ¿y por qué los niños gritan? Pues cállelos, y dicen, no, pues es que si los callo, las piedras hablarán, porque se está cumpliendo la voluntad del Padre. Bueno, pues pidamos la ayuda a la Santísima Virgen para que nos ayude a entrar por ese camino, a que vivamos esas virtudes tan cercanas a la humildad, como la oración, la fe, la obediencia, la castidad, la mortificación, la penitencia. Nos dice el punto 259 de Surco, que les recomiendo mucho leer por su propia cuenta. Acudamos a la Virgen Santísima, quien decía que el Señor la había llamado porque se había fijado. ¿Qué miró Jesús, qué miró el Padre en María para escogerla como su madre? La belleza, pues bueno, era la obra maestra de la creación. No, ¿en qué se fijó? Dice, se fijó en la humildad de su esclava. ¿No? El humilde Dios necesita una mujer humilde para encarnarse en ella. Pidámosle que nos alcance la audacia necesaria para decidirnos a llevar sobre nosotros el yugo de su Hijo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. De esa manera, Madre nuestra, encontraremos el verdadero descanso para nuestras almas, porque su yugo es llevadero y su carga ligera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.